Yo quiero ir al infierno, no al cielo donde solo podré encontrar mendigos, monjes y apóstoles. En el infierno estaré rodeado de papas, príncipes y reyes. Según la leyenda, estas fueron las últimas palabras de Nicolás Bernardo de Maquiavelo, sarcásticas, irreverentes y cargadas de un espíritu mordaz y burlón que lo acompañó hasta su último aliento. Porque ni el exilio, ni la traición, ni la enfermedad lograron arrebatarle su ingenio ni su alegría de vivir. ¿Qué clase de hombre enfrenta la continua desgracia con una sonrisa? ¿Quién, tras ser humillado, torturado y relegado al olvido, aún se atreve a reírse en la cara del destino? Tal vez creas que Maquiavelo fue un pérfido villano sin escrúpulos, un estratega manipulador que desde su lujoso despacho movía los hilos del poder. Tal vez pienses que su brillante intelecto le garantizó éxito y reconocimiento. Pero, ¿y si te dijera que su vida fue una de las más trágicas y tormentosas de la historia? Maquiavelo terminó siendo víctima del mismo juego de poder que tan magistralmente describió en sus obras. Irónicamente, las estrategias y dinámicas que comprendió mejor que nadie fueron las que lo llevaron al hundimiento y la ruina. Fue exiliado, torturado, humillado y reducido a la miseria. Y, aún así, jamás se rindió. No se lamentó, no imploró clemencia. Enfrentó la fatalidad con ingenio, con humor y con una voluntad de hierro. Hoy su nombre ha sido reducido a un adjetivo que lo pinta como un ser despiadado y calculador. El término maquiavélico se ha convertido en sinónimo de astucia sin escrúpulos, de manipulación y engaño. Pero la verdad es otra. Maquiavelo no fue el canalla siniestro que la historia ha querido dibujar, sino un hombre cuya tenaz lucha contra la adversidad lo convierte en un símbolo de resistencia inquebrantable. Y ahora dime, ¿sigues creyendo que tus problemas son insuperables? ¿Que la vida es injusta contigo? ¿Que el infortunio que enfrentas es demasiado grande para superarlo? Tal vez, después de conocer la historia de Maquiavelo, te des cuenta de que lo que hoy consideras una tragedia no es más que un obstáculo en el camino. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la biografía de un hombre genial, sino el testimonio de una voluntad indomable. Una historia de lucha contra el destino, de resiliencia en medio de la calamidad y de una determinación feroz frente a la injusticia. Porque esto no es solo un relato del pasado, es un recordatorio de que la vida golpea con fuerza, de que el mundo no es justo y de que nadie está a salvo del tormento. Sin embargo, la verdadera grandeza no está en evitar las caídas, sino en levantarse una y otra vez, con más fuerza, con más astucia, con más coraje. Porque eso hizo Maquiavelo. Cuando la infamia lo condenó, cuando la miseria lo acechó, cuando el poder que tanto comprendió lo aplastó, él no se rindió. Enfrentó su desgracia con ingenio, con actitud positiva, con una sonrisa desafiante, riendo en la desgracia. Y si él pudo resistir y luchar hasta el final sin rendirse, ¿qué te impide a ti plantar cara a tus propios desafíos? ¿Seguirás viendo tus problemas como un callejón sin salida o como una prueba que forjará tu carácter? Quédate y descubre en Maquiavelo un emblema de resistencia, una prueba viviente de que la adversidad solo doblega a quienes se rinden. Su historia te desafiará a enfrentar tus propias batallas con la ferocidad de quien sabe que solo hay dos caminos: luchar o ser vencido. Antes de que el infortunio lo alcanzara, Nicolás Maquiavelo brilló como una de las mentes más influyentes de la República Florentina. Durante 14 años, estuvo en el centro de la política exterior y la estrategia militar como secretario de la Segunda Cancillería. Fue enviado en misiones diplomáticas a Francia, Roma y España, donde no solo perfeccionó su visión sobre el poder, sino que también observó de cerca la psicología de reyes y pontífices, aprendiendo que la fuerza y el engaño
suelen pesar más que la virtud. Además, reformó la milicia florentina, reemplazando a los mercenarios por soldados ciudadanos, reflejando su idea de que un Estado debe sostenerse en su propio ejército y compromiso cívico. Sin embargo, esta época de gloria se desmoronó en 1512, cuando el regreso de los Médici, apoyados por tropas papales, transformó para siempre el destino de Maquiavelo y de Florencia. Los tiempos cambian y quienes no saben cambiar con ellos, perecen. La familia Médici, expulsada de Florencia años atrás, retornó con el respaldo militar de la Iglesia y de las tropas españolas enviadas por el Papa Julio II. La República no resistió el embate. El confaloniero Piero Soderini huyó de la ciudad y los Médici desmantelaron las instituciones republicanas, restaurando su dominio absoluto. En este proceso, Maquiavelo fue rápidamente cesado de todos sus cargos, convirtiéndose en un hombre sin influencia y sin aliados en un panorama político que él mismo había ayudado a construir. Pero lo peor aún estaba por llegar. En febrero de 1513, Florencia se vio sacudida por un escándalo de conspiración contra los Médici. La trama, encabezada por Pietro Paolo Boscoli y Agostino Caponi, buscaba restaurar la República y acabar con el dominio de los Médici. Entre los documentos incautados a los conspiradores apareció una lista de presuntos simpatizantes, y el nombre de Nicolás Maquiavelo figuraba entre ellos, aunque los líderes, bajo interrogatorio, confesaron que muchos de los mencionados en la lista, incluido Maquiavelo, no habían sido consultados ni tenían relación directa con el complot. Estas declaraciones no sirvieron para eximirlo. Su proximidad pasada a la República lo convirtió en un blanco fácil. Maquiavelo fue detenido y trasladado a la tenebrosa prisión de la Bargello, un antiguo palacio reconvertido en mazmorra, conocido por sus húmedas celdas infestadas de ratas y su aire sofocante. Allí fue sometido a la temida tortura del strapado, una práctica que buscaba arrancar confesiones a través de un sufrimiento insoportable. Sus brazos eran atados a la espalda y mediante una polea era elevado a varios metros del suelo para luego ser dejado caer de golpe. Este brutal procedimiento dislocaba los hombros y causaba un dolor que pocos podían soportar. Durante su encierro, Maquiavelo resistió con una fortaleza notable, tanto física como mental, negando una y otra vez cualquier implicación en la conspiración. Sin embargo, su situación era desesperada. Los rumores sobre el complot se extendían como un incendio, y los Médici no mostraban clemencia con quienes consideraban enemigos. Un detalle curioso sobre este episodio es que, incluso en su encierro, Maquiavelo intentaba mantener su ingenio. Según se dice, cuando no estaba bajo tortura, entretenía su mente componiendo versos humorísticos y burlescos, un intento de conservar algo de dignidad en medio de la barbarie. El giro de su destino llegó gracias a un hecho fortuito. En marzo de 1513, Giovanni de Medici fue nombrado como el Papa León X, y una de sus primeras acciones como pontífice fue decretar una amnistía general para los prisioneros políticos, como gesto de reconciliación. Este acto le salvó la vida, al ser liberado después de semanas de sufrimiento, pero no restauró su honor. Despojado de su posición, marcado por el tormento físico y aislado políticamente, Maquiavelo quedó relegado al olvido. Tras su liberación de la prisión, Nicolás Maquiavelo se retiró a su finca en San Castiano, una modesta propiedad en las colinas de la Toscana. Allí, alejado de la vida política que había definido su existencia, comenzó un nuevo capítulo marcado por la rutina, la reflexión y un profundo anhelo de regresar al poder. Su día a día estaba lejos del lujo o la comodidad. Si bien su esposa e hijos vivían con él en la finca, esa compañía no compensaba la falta de las intensas discusiones y las intrigas políticas que habían definido su vida anterior. La finca, una propiedad sencilla,
era mantenida principalmente con las labores agrícolas que Maquiavelo supervisaba. Además de ocuparse de la cría de animales y las cosechas, dedicaba sus días a tareas que describía con cierto desdén. En una carta a su amigo Francesco Vettori, confesaba: «Durante el día desciendo al campo con mis campesinos. Pasamos el tiempo discutiendo cosas tan banales como el precio del trigo o los planes para el próximo mercado». A pesar de esta imagen de aislamiento intelectual, Maquiavelo encontraba momentos para compartir juegos de cartas y charlas con los habitantes del lugar, aunque era evidente que añoraba el bullicio político de Florencia. Sin embargo, las noches en San Castiano ofrecían un respiro. Maquiavelo se refugiaba en su escritorio, rodeado de libros de historia clásica, y recreaba en su mente las antiguas cortes de los grandes pensadores y gobernantes del pasado. Es aquí donde comenzó a trabajar en El Príncipe, su obra más conocida y audaz. En este tratado volcó su experiencia como funcionario, analizando el poder desde una perspectiva práctica y sin concesiones morales. Su intención era clara: ganarse el favor de los Médici y demostrar que aún podía ser útil al gobierno de Florencia. El libro, dedicado al joven Lorenzo de Médici, contenía una introducción cuidadosamente escrita, en la que Maquiavelo se mostraba como un servidor leal, dispuesto a compartir su sabiduría, pero sus esfuerzos fueron en vano. Lorenzo nunca mostró interés en leer el texto, un gesto que representó para Maquiavelo una humillación personal. En una de sus cartas, escribió con ironía: «He gastado mi ingenio en un regalo que nadie se molestará en abrir. He puesto mi ingenio al servicio de quienes no se dignan siquiera a mirarlo». Esta indiferencia reforzó su sensación de aislamiento y fracaso, mientras seguía buscando sin éxito una oportunidad para reintegrarse a la vida política. A pesar del tedio, el aburrimiento y la resignación, el exilio en San Castiano se convirtió en uno de los períodos más fecundos de su vida intelectual. No solo escribió El Príncipe, su obra más icónica, sino que también dedicó su tiempo a la creación de tratados, ensayos y obras literarias que sentaron las bases del pensamiento político moderno. Durante esta etapa, Maquiavelo redactó Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, una reflexión sobre las virtudes republicanas y la relación entre libertad y poder, que contrasta con el enfoque pragmático y a menudo despiadado de El Príncipe. Además, escribió la comedia La Mandrágora, considerada una de las grandes joyas del teatro renacentista, donde utilizó el humor y la sátira para criticar la hipocresía social y política de su tiempo. También trabajó en su obra Del arte de la guerra, un tratado que expandía sus ideas sobre la importancia de una milicia ciudadana frente a la dependencia de mercenarios. Maquiavelo demostró que incluso, en medio de la adversidad, el ingenio y la creatividad pueden convertir una vida de frustración en un legado inmortal. En su retiro, lejos de las intrigas de la corte y de las oportunidades de poder que tanto anhelaba, volcó su mente en la escritura, produciendo obras que, siglos después, siguen inspirando debates sobre política, ética y liderazgo. En 1523, después de años de destierro y resignación, Maquiavelo vislumbró un destello de esperanza. Julio de Médici, un viejo conocido, ascendió al papado bajo el nombre de Clemente VII. Para Maquiavelo, la elección de un pontífice ligado a los Médici no era solo un cambio político. Era una grieta en el muro de su aislamiento, un posible retorno al juego que tanto añoraba. El Papa, con cierta ambivalencia, permitió que Maquiavelo realizara tareas menores, desde supervisar fortificaciones hasta encargarse de misiones diplomáticas discretas. Aunque su relación con los Médici había sido tumultuosa, Clemente VII mostró cierta disposición a reintegrar a Maquiavelo en la esfera política. Este período, aunque breve, representó para Maquiavelo una oportunidad de recuperar parte de su antigua vida. Sin embargo, el verdadero reconocimiento llegó con un encargo prestigioso: escribir una historia de Florencia.
Este proyecto, que dio lugar a las monumentales historias florentinas, lo devolvió temporalmente al centro de la esfera política. Pero, como él mismo confesó en una carta cargada de amargura, ahora soy un cronista del pasado, mientras mi presente se desvanece. Las historias florentinas, lejos de ser un simple registro de eventos, eran un análisis profundo de las luchas de poder que habían definido la ciudad. Maquiavelo desentrañó los hilos de la traición, la ambición y la fragilidad humana, convirtiendo cada página en un espejo de sus propias experiencias. Pero incluso en este encargo distinguido, Maquiavelo percibía la ironía de su situación. Se me permite entrar en la sala, pero no sentarme a la mesa. A pesar de los avances logrados bajo la férula de los Médici, el destino parecía decidido a hacer de Nicolás Maquiavelo un eterno exiliado de la fortuna. En 1527, el saqueo de Roma por las tropas de Carlos I de España debilitó drásticamente el poder de los Médici. Florencia, siempre impredecible, expulsó a la familia, restableciendo nuevamente una segunda república. Maquiavelo intentó postularse para un cargo en las nuevas instituciones republicanas, creyendo que su experiencia y su lealtad pasada a la anterior república serían suficientes para restaurar su posición. Sin embargo, el hecho de haber trabajado para los Medici lo convirtió en un paria político. Fue rechazado con desdén, etiquetado como un oportunista y un traidor a los ideales republicanos que antes había defendido. Para Maquiavelo, este rechazo fue devastador. He servido a muchos amos y todos me han devuelto al polvo. He navegado por muchos mares y en todos ellos he sido rechazado. Este último revés fue un golpe existencial que redujo a Maquiavelo a ser espectador de su propia tragedia. La República lo marginó y sus compatriotas lo señalaron como un símbolo de todo aquello que despreciaban. Todos sus esfuerzos y sacrificios por acercarse a los Médici se volvían ahora en su contra ante el cambio de la situación política. Maquiavelo era una vez más despojado de su reconocimiento y enviado nuevamente al exilio político. Fue este el último intento de Maquiavelo por reintegrarse en la vida pública, y el último golpe que marcaría sus días finales. Se había quedado entre dos aguas, demasiado republicano para los Médici y demasiado ligado a los Médici para los republicanos. Así, el hombre que había enseñado al mundo cómo jugar con la fortuna se vio, al final, abandonado por ella. Los últimos días de Nicolás Maquiavelo estuvieron marcados por la soledad, el desdén de sus contemporáneos y una enfermedad que rápidamente apagó su vida. Sin embargo, incluso en esta etapa oscura, Maquiavelo mantuvo intacta su agudeza intelectual y su afilado sentido del humor, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y humanidad. Maquiavelo vivió sus últimos días en Florencia, lejos de la influencia que había ejercido en el pasado. Aunque aún mantenía contacto con algunos amigos y colaboradores, estos vínculos no podían llenar el vacío que sentía. En sus cartas se percibe un hombre abatido, consciente de que la historia lo estaba dejando atrás. Una de sus reflexiones finales decía: el destino me ha usado como un peón en un tablero que ya no comprendo. Este sentimiento de desconexión se vio agravado por su precaria salud, deteriorada tras años de tensiones, tortura y desilusiones. En su vida cotidiana, Maquiavelo se refugiaba en sus escritos y en el contacto con algunos amigos cercanos. Sus cartas de este período revelan un hombre consciente de su deterioro físico y de su exclusión social, pero que, sin embargo, encontraba espacio para bromear sobre su situación. En una misiva famosa, reflexionaba con humor sobre la vida y la muerte. Prefiero ir al infierno. Allí tendré mejores conversaciones que en el cielo. La enfermedad que lo aquejaba comenzó a manifestarse pocas semanas antes de su muerte. Probablemente una infección intestinal, combinada con los años de estrés acumulado y su tortura previa, debilitó rápidamente su cuerpo.
Sin embargo, Maquiavelo seguía burlándose de su destino, encontrando siempre palabras que reflejaban su capacidad para enfrentar la adversidad con una mezcla de resignación e ingenio. La vida siempre encuentra formas de empujarme al borde del abismo, pero he aprendido a sentarme y contemplar el paisaje. Murió el 21 de junio de 1527, a los 58 años, sin reconocimiento público y rodeado de una modestia que contrastaba profundamente con la grandeza de su pensamiento. Su muerte pasó casi inadvertida en Florencia, como si la ciudad que había sido el escenario de sus mayores logros e intrigas hubiese olvidado al hombre que mejor entendió su esencia. Su entierro, desprovisto de cualquier pompa o ceremonia, fue el silencioso desenlace de una vida que había dejado huellas profundas en la política, aunque su tiempo aún no supiera apreciarlas. Incluso en sus últimos días, debilitado por la enfermedad y las adversidades, Nicolás Maquiavelo no perdió su mordaz ironía, ni su fe en la eternidad de sus ideas. Con sarcasmo decía que, aunque los gobernantes del cielo y el infierno pudieran despreciarlo, él seguiría escribiendo sobre ellos, como si fuera el cronista eterno de las luchas de poder que definen a la humanidad. Maquiavelo sabía que su legado no necesitaba aprobación contemporánea. Estaba destinado a sobrevivir a sus detractores, a reinar sobre el tiempo con sus palabras inmortales. Sabía que la historia sería su verdadera aliada y que su genio, incomprendido en vida, trascendería el polvo de los siglos para iluminar el poder y la política como un faro eterno. No me importa ser incomprendido por mi tiempo. Sé que algún día, cuando todos seamos polvo, mis ideas seguirán vivas. Es momento de aplicar las lecciones de Maquiavelo, cuya lucha contra la adversidad nos ofrece una guía atemporal para superar desafíos, transformar derrotas en oportunidades y enfrentar la vida con determinación. Primero, Maquiavelo nos enseña que la adversidad no es el final, sino una parte inevitable del camino. Incluso en los momentos más oscuros, como su exilio y caída en desgracia, supo transformar su dolor en una oportunidad. Así como él escribió El Príncipe desde la soledad y el aislamiento, nosotros podemos utilizar las crisis para reinventarnos y descubrir nuevas posibilidades. Segundo, la adaptabilidad es clave para sobrevivir y prosperar en un mundo cambiante. Maquiavelo, aunque nunca recuperó su posición en la República, buscó maneras de seguir contribuyendo y dejando su huella. Aprender a adaptarnos a las circunstancias nos permite encontrar nuevos caminos cuando las puertas parecen cerrarse. Tercero, no debemos temer ser incomprendidos. Maquiavelo sabía que sus ideas no serían aceptadas de inmediato y que enfrentaría el rechazo de su época, pero actuó conforme a sus convicciones porque entendía que la verdad prevalece con el tiempo. Este es un recordatorio de que nuestras decisiones no deben depender de la aprobación de otros, sino de la coherencia con nuestros valores. Cuarto, encontrar refugio en lo que nos apasiona es fundamental para mantenernos firmes en tiempos difíciles. Maquiavelo se sumergió en la escritura y los clásicos durante su exilio, y esa conexión con su pasión le permitió mantenerse creativo y resiliente. En momentos de desafío, dedicar tiempo a nuestras pasiones puede ser un faro que nos guíe. Quinto, el humor y la ironía son herramientas poderosas para enfrentarnos a las dificultades. A pesar de las tragedias que marcaron su vida, Maquiavelo nunca perdió su capacidad para reírse de sí mismo y de las circunstancias. Este enfoque no solo alivia la carga emocional, sino que también nos da perspectiva para avanzar. Sexto, nunca debemos rendirnos, incluso cuando todo parece perdido. Maquiavelo lo intentó hasta el final, buscando su reintegración en la vida pública, escribiendo y reflexionando, convencido de que su legado prevalecería más allá de su tiempo. Esa perseverancia es una lección esencial. El fracaso solo se vuelve definitivo si dejamos de intentarlo. Finalmente, la vida de Maquiavelo nos recuerda que debemos construir algo que trascienda. Aunque murió sin reconocimiento,
su obra sobrevivió al tiempo, influyendo en generaciones de pensadores y líderes. Reflexiona sobre qué huella deseas dejar en el mundo y trabaja en ello con determinación, sabiendo que las adversidades son solo capítulos, no el final del libro. Y ahora, como compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios las palabras «luchar hasta el final», para reafirmar que siempre buscarás superar las dificultades, como hizo Maquiavelo.